Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. ¿Por qué empiezo la presentación de esta forma y con esta frase? Pensé en varias frases y creo que esta fue la que más representa mis sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvimos una gran cantidad de consultas en las últimas dos unidades. Necesitamos que desde lo que hacemos este ciclo de capacitación del IEX, duden más de lo que enseñamos, pregunten más, consulten más, para que nosotros sintamos que realmente este curso está teniendo efecto. Recuerden que en el canal de YouTube, en los comentarios pueden dejar consultas, al correo electrónico pueden dejar sus consultas, cuando los grupos están habilitados para escribir pueden dejar consultas, y de esa forma nutrirse más. Tienen que dudar un poco de lo que nosotros pretendemos enseñar desde el curso, para que sea más enriquecedor para ustedes. Así que bueno, de esa manera damos inicio a esta última etapa de introducción a los recursos naturales, con la última unidad temática, que en este caso es gestión de los recursos naturales, que originariamente tenía 3 puntos, y como ven ahora se agregó uno nuevo en rojo, bien marcado, que habla de procesos metalúrgicos. Nos pareció muy importante sumar este punto, este tema, con un ingeniero que trabaja en LIEX, que nos aportó su experiencia en esto, y nos va a hablar de estos procesos metalúrgicos, que va a terminar de engrosar y de completar esta unidad de gestión de todos los recursos naturales. Vamos a empezar primero hablando de las etapas del proyecto, y luego vamos a seguir todos los temas hasta que el nuevo proceso metalúrgico, este nuevo tema, el proceso metalúrgico, va a ir adicionado después con un video exclusivamente de esto. Antes de entrar en las etapas de un proyecto, veamos qué es un depósito mineral. Es una ocurrencia mineral de concentración anómala, o sea alta, de tamaño, eso tiene que ver con el volumen, y de ley suficiente para que en circunstancias favorables sea considerado con potencial económico. Eso es un depósito mineral. Ahora veamos por qué definimos depósito mineral. Porque tenemos que definir qué es un yacimiento. El yacimiento es un depósito mineral, ¿sí? Pero que ha sido examinado y ha probado tener suficiente tamaño, ley y accesibilidad. Todas las cosas que íbamos nombrando de a poquito en lo que era un depósito mineral, como para ser puesto en producción y ser rentable con la tecnología disponible en el momento. Esto también es clave. Depósitos que hace unos años atrás no resultaban ser yacimientos o proyectos para explotar, digamos, o para poder pasar a la explotación, con las tecnologías actuales sí lo pueden ser. Entonces, explorar en la actualidad puede que resulte mal, puede que ese proyecto, ese prospecto no llegue a mina, pero tal vez con el tiempo cambien las tecnologías, la accesibilidad o lo que fuera, y ese proyecto, el precio internacional de la divisa, del producto, del mineral, y logre pasar a ser un yacimiento y poder ser explotado. Entonces, explorar ahora y encontrar un depósito mineral que no alcanzó para hacer un yacimiento no significa que en el futuro no lo pueda hacer. O otra cosa, encontrar un yacimiento en la actualidad con la tecnología favorable y demás, y esperar para que entre en producción, puede alterar uno de los factores y hacer que ese proyecto nunca sea explotado en el futuro. Y finalmente, ¿qué es una mina? Es una propiedad independientemente del valor económico del mineral. Ahí vamos a hablar de estos aspectos legales de qué es una mina, de cómo se encuentra, de cómo se pide y demás, en esta etapa de gestión de los recursos. Y corresponde a las labores de explotación, las que pueden ser subterráneas o a cielo abierto. Entonces, eso es una mina, ¿no? Es una propiedad, independientemente del valor económico del mineral, que corresponde a las labores de explotación, las que pueden ser subterráneas o a cielo abierto. Vamos a hablar un poquito de las etapas de investigación minera. En una etapa inicial o cero, empieza la generación del proyecto. ¿Sí? Se denomina así, generación del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos en esta etapa? Es definir los depósitos a buscar, el tipo y el tamaño. Más adelante en la presentación vamos a ver que el tipo y el tamaño de los depósitos minerales o del yacimiento más adelante tiene que ver mucho con la empresa que está buscando. El tipo y el tamaño, repito, tiene mucho que ver con la empresa que lo esté buscando. Ahí lo vamos a ver más adelante y vamos a terminar de entender esto. Se buscan los antecedentes, ¿sí? Como un objetivo principal, y lo último es obtener los permisos para poder hacer la exploración.
¿sí? Para poder explorar. Seguimos con la etapa de prospección, ¿sí? Que es el reconocimiento geológico inicial, donde se definen áreas anómalas por geoquímica, geofísica o mineralometría. Esto de geoquímica y geofísica son dos métodos que muy básicos, muy desde cero de la prospección, y lo vamos a ver más adelante bien detalladamente para que lo podamos entender bien a fondo. La exploración preliminar, que como tiene como objetivo controlar el modelo de exploración, definir las áreas y proceder a los reconocimientos mediante muestreos, definir la presencia de un sistema mineralizado, vamos a ver los sistemas, los tipos de yacimientos y demás más adelante, de suficiente volumen y ley como para convertirse en un recurso. Pensemos que estamos en la etapa inicial, dentro de la etapa de alto riesgo, ¿sí? Terminando acá en esta segunda etapa con la exploración preliminar. Recordemos que hay un inicial cero, una de prospección, una de exploración preliminar, y pasamos a una exploración más detallada. Esto significa que a medida que hemos ido avanzando en las anteriores, hemos tenido buenos resultados. Los objetivos de esta exploración detallada son definir los límites del depósito, la morfología del mismo y conocer la distribución de las leyes. Es muy importante conocer la distribución de las leyes a medida que vamos incrementando el conocimiento para poder llegar a esta cuarta etapa, ¿sí? Que es la prefactibilidad o factibilidad. Prefactibilidad seguida de la factibilidad, ¿no? Esto se condensa en una sola etapa, pero pasa de una a otra. Acá lo que se pretende es certificar las reservas y leyes, realizar ensayos metalúrgicos y de planta piloto. Todo esto lo van a ver después en un ejemplo muy claro, que es el proyecto 3 quebradas, que hacia el final de la presentación les voy a mostrar para que sintetice la idea, ¿no? Definir las características económicas del proyecto minero y decidir si se abre la mina o no. En la etapa de factibilidad, ¿sí? Es donde se define si la mina se abre o no. Si se hace esa inversión adicional que es abrir la mina, o si realmente quedó en un proyecto, como pasa muchas veces. Desarrollo y explotación es la etapa final, es la preparación de la mina y de la planta, la infraestructura de todo esto, y cómo controlar y ajustar las leyes de bloques de explotación, producción y venta. Esto está muy sesgado a lo que es la minería tradicional de metalíferos, de oro, plata, cobre, lo que fuera, no tanto hacia la del litio, nosotros siempre lo remarcamos porque nosotros nos dedicamos a eso desde el IEX, desde el litio, pero bueno, vamos a ver estas pequeñas diferencias al avanzar la presentación. Tenemos que definir, luego de haber visto esto, voy a correr un poquito la pantalla para que no tape el texto, esto de tener presentaciones tan cargadas de texto tiene que ver con que sabemos lo difícil que por ahí es ver y rever el video para estudiar, para poder rendir, entonces pensamos y cambiamos desde la primera unidad hacia la segunda y en adelante hasta ahora que la última, en poner más texto y que sea una guía de estudio, un material de estudio, un apunte, por decirlo de alguna forma, para que ustedes puedan rendir. Realmente no es la forma más adecuada, pero creo que está resultando bastante bien porque les permite a los chicos que tienen problemas de conexión y que no se pueden conectar más de una vez, tener el material de estudio. Entonces, recursos minerales es una concentración u ocurrencia del material de interés económico intrínseco en o sobre la corteza de la Tierra. Vamos a ver esto más adelante, no se preocupen, mapas de los tipos de nacimientos, en qué lugares de la corteza están y demás, y de la cantidad que haya, y cantidad en que haya probabilidades razonables de una eventual extracción económica. ¿Sí? Eso es un recurso, entonces. Es una concentración u ocurrencia de material de interés económico. ¿Sí? Aquí hay interés económico. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, perdón, en reserva mineral, cuál es la gran diferencia. Entonces, una vez más, seguimos con los detalles, como la ubicación, la cantidad, la ley, las características geológicas, la continuidad de un recurso mineral, deben ser conocidas, estimadas o interpretadas a partir de evidencias y conocimientos geológicos específicos. Si pensamos en todo esto que se hizo un poco de lío, pero vamos a reserva mineral, empezamos y aclaramos todo. Es la parte económicamente explotable de un recurso mineral medido o indicado. Medido o indicado significa que tenemos un alto conocimiento de esa concentración anómala o ocurrencia material que era el recurso mineral. ¿Sí? Entonces, esto de reserva mineral es una etapa avanzada de estudios sobre el recurso que establece que es económicamente explotable.
Para definir por qué es económicamente inexplotable tenemos que incluir dilución de materiales, tolerancia por pérdidas que se puedan producir cuando se traiga el material. Se han realizado las evaluaciones para llegar a una reserva, se han realizado las evaluaciones apropiadas que pueden incluir estudios de factibilidad e incluyen las consideraciones de modificaciones por factores razonablemente asumidos de extracción, metalúrgicos, económicos. Acá entra un gran conjunto de factores. Entonces los quiero nombrar a todos para que ustedes vean lo complejo que es definir que un recurso mineral es económicamente explotable. ¿Sí? Pasar de ese recurso mineral a que ese recurso mineral sea económicamente explotable. Entonces, estas evaluaciones demuestran en la fecha en que se reporta que podría justificarse razonablemente la extracción. La extracción, ¿por qué debe justificarse? Porque hay que hacer una enorme inversión para poder extraerlo. Entonces, tiene que estar evaluado hasta el último detalle para que alguien, un inversor estratégico, una empresa que se dedique a esto, invierta lo necesario para explotar el mineral. Entonces, etapas iniciales de un proyecto. Expandámonos un poco más sobre los términos. Acá hay una cierta confusión con los términos prospección y exploración. Nosotros vimos que son dos etapas distintas, bien marcadas, pero en la bibliografía, y es un poco culpa de la bibliografía tan variada, que nosotros accedemos como geólogos, geociencias y demás. Por ejemplo, la bibliografía inglesa utiliza estos términos indistintamente, denominando de una u otra forma a las tareas que van desde el reconocimiento de una región por anomalías minerales hasta la factibilidad con aprovechamiento económico por el mineral descubierto. Entonces, es como que si los usa indistintamente no vemos claramente una diferencia. Pero sin embargo, la bibliografía rusa es más específica y habla de prospección a la búsqueda de anomalías minerales. Pensamos en encontrar esas anomalías, que es el recurso, donde se prospecta una región para encontrar yacimientos, ahí empieza a entender por qué uno era un recurso mineral, otro un yacimiento, y se explora un yacimiento luego para definir su explotabilidad. Se avanza, se llega a las etapas de prefactibilidad, de factibilidad que tienen la evaluación económica y todo lo que vimos dentro, para ver su explotabilidad, su potencial de explotabilidad. Harman en el 87 define a estos procesos por sus objetivos y dice que la prospección es el reconocimiento general de un yacimiento y la ahí dice explotación, pero en realidad es exploración, está enfocada a un relevamiento más detallado del depósito mineral. ¿Sí? Aquí hay un error, yo lo voy a corregir en la presentación antes de enviársela, pero estábamos claramente hablando de prospección y exploración. Matías, entonces, definimos rápido, cortito, cómo en la jerga ustedes dicen qué es una cosa y qué es la otra. Esto es algo más personal, pero para mí la prospección es antes de que en los estudios geológicos lleguemos a la perforación. Y la exploración se define una vez que hicimos estas perforaciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con un mapeo geológico, unas muestras de superficie, un relevamiento de la ley de superficie y demás, una calicata, hasta ahí llegaría lo que es una prospección. La exploración, en cambio, es cuando se empieza a perforar y a dimensionar en 3 dimensiones, valga la redundancia de la palabra dimensiones, con perforaciones este yacimiento mineral. Sí, también en Argentina tenemos claras diferencias entre, o sea, podríamos hacer, por ejemplo, un informe de impacto ambiental para prospectar, cuando no queremos correr mucho riesgo y cuando no sabemos si tenemos financiada una etapa de perforación. Entonces hacemos un impacto ambiental que está permitido por ley para ir solamente a mapear el área, sacar muestras de superficie, hacer una inversión menor para ver si se justifica una inversión siguiente. Después se hace un nuevo informe de impacto ambiental para la etapa de exploración y después para la etapa de explotación. Hay exploración avanzada que se va renovando el informe de impacto ambiental. Es toda una secuencia, pero también desde el punto de vista legal está separado. Entonces, básicamente yo lo manejo de esa forma. Si yo, por ejemplo, quisiera en una etapa de prospección con un informe de impacto ambiental, perforar no me lo van a permitir porque yo dije que la prospección no voy a perforar y en realidad como que no está permitida esa etapa dentro de la prospección. Entonces ahí hay un gran cambio, ¿sí? Pensemos que no vamos a perforar en una etapa de prospección, simplemente vamos a revisar el área para ver el potencial inicial, a ver si es tentador o no, y luego llegamos a la exploración con las perforaciones. Pero bueno, sin importar los términos, saliendo de esta discusión, esta parte inicial de la actividad minera estuvo mucho tiempo atrasada técnicamente con respecto a las avanzadas del proyecto como la prefactibilidad y la factibilidad.
siempre se hizo mucho hincapié en conocer los detalles económicos, el precio de la commodity, lo que fuera, la infraestructura, el lugar donde se va a desemplear, la tecnología para explotar el mineral. Y la parte inicial, de estas etapas iniciales de prospección y exploración, no estuvo tan desarrollada técnicamente. Si hacemos un toquecito de historia, en 1494, este autor del más importante tratado tecnológico minero de su época arranca con algo de lo que tiene que ver con la prospección y la exploración, pero recién hacia el siglo XIX las perforaciones diamantinas tienen su debut, ¿sí? Para que en 1880 la geoeléctrica sea utilizada por primera vez. Entonces vemos cómo desde 1494 ya ¿sí? Tenemos estudios de prefactibilidad y factibilidad muy fuertes, definiendo si realmente sirve o no sirve ese yacimiento para ser explotado. Pero recién en el siglo XIX, y con el debut de la geoeléctrica en el 1880, empezamos con estas técnicas de prospección y exploración a tener un desarrollo tecnológico sobre esto. Para que lo podamos entender todos estos conceptos, le encontré un video donde están muy bien resumidos y quería que lo viéramos a continuación, porque engloba todo esto de las técnicas de prospección y exploración. Así que procedemos a verlo. Métodos de exploración. En la actualidad existen dos tipos de métodos que se utilizan para localizar un yacimiento mineral: los directos y los indirectos. Los métodos indirectos son aquellos que recopilan información sobre el subsuelo sin necesidad de extraer muestras para conocer las posibles anomalías del yacimiento. La fotogeología consiste en observar fotografías aéreas que se interpretan en gabinete. Cuando se quiere verificar la información, se acude al campo. Los métodos geofísicos sirven para detectar anomalías que son originadas por los minerales que constituyen a los depósitos minerales. Existen diversas técnicas e instrumentos que varían en costo y en aplicabilidad. Sus fines son descubrir y cartografiar estructuras o unidades litológicas no aflorantes. Los más utilizados son: este método emplea una serie de instrumentos que van desde una unidad generadora de electricidad con cables y sondas. El cable se conecta a las ondas que se introducen en la superficie siguiendo una configuración determinada. Después se hace pasar corriente. La respuesta generada por las rocas es registrada por el magnetómetro. Como resultado, se obtienen gráficas que representan las anomalías del lugar. Estas se producen porque los minerales generan un campo magnético mayor al de la región. Este método es similar a un detector de metales, en el cual no sabe si lo que detecta es una ficha, un clavo, una moneda o una cuchara. Consiste en crear vibraciones en la superficie del terreno mediante la detonación de explosivos o uso de dispositivos. Posteriormente, las ondas sísmicas interactúan con las rocas y generan una respuesta que es detectada mediante geófonos y transmitida a un oscilógrafo central. El tratamiento de los datos registrados da como resultado un perfil sísmico que permite inferir el yacimiento mineral. Los otros métodos que se utilizan con menor frecuencia son magnéticos, gravimétricos y radiométricos. Los métodos geofísicos son los preferidos en la primera fase del proyecto, ya que proporcionan información de la litología y anomalías que pueden relacionarse con las estructuras geológicas del subsuelo, contribuyendo al reconocimiento general del área de interés. Consiste en analizar muestras de rocas, de agua y sedimentos provenientes de ríos y lagos, suelos e inclusive plantas que puedan concentrar elementos químicos relacionados con alguna mineralización. Los principales tipos de exploración geoquímica se realizan en rocas, redes de drenaje y suelos. La decisión del tipo de método a utilizar consiste en la información previa que se tenga del lugar, como mapas, publicaciones, minas antiguas o presentes. Son aquellos que permiten conocer las características del sitio mediante la observación directa de las rocas.
El método geológico se basa en plasmar los datos observados en campo en una carta geológica. Se acude al lugar de estudio para realizar un levantamiento estructural, identificar las diferentes litologías, visualizar si existen afloramientos de algún mineral de interés económico y recolectar muestras para su análisis. Si los resultados de los análisis indican que es factible la existencia de un yacimiento mineral, se procede a explorar la zona con mayor detalle a través de túneles, pozos a cielo abierto o trincheras. Se realiza con máquinas especiales que pueden perforar a diferentes diámetros. Estas perforan el macizo rocoso con un elemento de corte denominado broca o corona de diamante, el cual extrae un núcleo de roca que se va alojando en un tubo a medida que el elemento de corte avanza. Los diámetros de los núcleos más comunes van de 2.5 a 3.5 pulgadas y también se pueden medir en milímetros. Este método es el más útil cuando se quieren obtener muestras para su análisis, inspección visual y ensayo, particularmente en depósitos masivos de leyes bajas. En los cuerpos diseminados donde los metales se encuentran en partículas tan pequeñas que no se ven, la barrenación que se aplica es a circulación inversa, la cual es hecha por una máquina especial. Este tipo de perforación se hace con un equipo que hace que la broca percuta el terreno rompiéndolo para después inyectar aire a presión por medio de un compresor, haciendo que los fragmentos de roca salgan por la tubería hacia la superficie. La muestra es captada por un depósito donde se concentra. Perfora hasta profundidades de 500 metros. La perforación de circulación inversa se utiliza en la exploración por la rapidez con la que se obtiene la muestra. La combinación de métodos directos e indirectos durante la etapa de exploración permite identificar, ubicar y estimar las dimensiones de yacimiento mineral. Bueno, aquí vemos cómo otra vez el término prospección y exploración, a comparación de lo que yo les dije, está un poco mezclado. Él habla de exploración directamente. Pero bueno, es muy importante lo de los métodos indirectos, los métodos directos y que vieran todo el contenido porque es casi la evolución de un yacimiento. Lo vamos a repetir cuando veamos la historia del IEX al final de la presentación, donde yo le voy a ir contando paso a paso qué fue lo que fuimos haciendo con fotografías reales, digamos, de nuestro yacimiento. Pasamos a los fundamentos de la metalogenia. Aquí es, y este fue el motivo por el cual agregamos el nuevo tema que son los procesos metalúrgicos. Queríamos diferenciar estas dos cosas. Esto es un tema muy complejo. Yo he recopilado la información justa e inicial como para que entendamos de qué se trata, pero es un área de la geología enorme donde básicamente sirve para prospectar, para iniciar. Son toda esa parte de antecedentes que se conocen de regiones completas. Y bueno, los fundamentos de la metalogía tienen mucho que ver con eso. Pero repito, nosotros desde el IEX queríamos que ustedes supieran, después de terminar esta gestión de los recursos, entender de qué se tratan los procesos metalúrgicos, que no todos los minerales son iguales, se tratan igual o se procesan igual. Entonces necesitábamos que un ingeniero nos ayudara y nos diera una pequeña presentación que va a ser incorporada al final o en forma consecutiva acá en el canal. Entonces, hablamos de la metalogénesis para definir esta temática, que es el estudio de la génesis de la génesis. Podemos reemplazarlo por formación, entonces, para que sea más fácil de asimilar. Entonces, el estudio de la génesis o formación de los depósitos minerales, ya sean metalíferos y no metalíferos, tratando de definir los factores que han contribuido al patrón de distribución de los metales dentro de la corteza superior. Es decir, trata de ver la relación que existe entre la ubicación de los depósitos minerales y la geología regional. ¿Sí? Es básicamente eso, la metalogénesis. La tectónica de placas la vimos, creo que en la segunda unidad la vimos, estuvimos hablando bastante del tema. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con esto. Es muy importante, es un pilar, de estos fundamentos de la metalogénesis. La tectónica de placas es un elemento básico para entender los procesos que causan la movilización y concentración de elementos de interés económico, de minerales de interés económico. Sobre estos terrenos, acá, perdón, vemos a la derecha del mapita, cómo sobre el territorio nacional se han ido desarrollando, diferentes ciclos en diferentes épocas geológicas,
que no vale la pena detallar y redundar, simplemente para que vean que ya de por sí, ¿sí? Tenemos que la tectónica ha originado estos ciclos orogénicos en distintas etapas de la formación de la Tierra, que han generado esto, una movilización y concentración de elementos de interés económico en distintos momentos de distintos tipos. Sobre estos terrenos, a partir del Paleozoico inferior, se empiezan a consolidar ciclos mineralizadores que dan origen a metalotectos de diversas edades y localizaciones. Para entender esto y verlo un poquito más en detalle, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero antes quería hablar de esto y retomar un poquito la tectónica, ¿no? Lo que habíamos visto, el ciclo de Wilson, todo el tema de la tectónica y cómo en diferentes zonas vamos de la tectónica, como pueden ver arriba, repasamos la estructura interna de la Tierra, de la parte superior, corteza oceánica, continental, litósfera, estenósfera, manto, pero vemos cómo acá, por ejemplo, en la zona que más entendemos los mendocinos, perdón, yo soy mendocino, los catamarqueños, la gente del oeste del país, es la zona de arco de margen continental, ¿sí? Donde tenemos depósitos de pórfido, depósitos de epitermales, depósitos de tipo skarn, Guadalcamato, por ejemplo, en San Juan, por eso Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, entiende mucho lo que es, obviamente, el norte, pero el norte ya con la puna tiene algunas variaciones de esto, pero sin embargo vemos cómo en cada zona, por ejemplo en la dorsal centroceánica, cómo se generan otro tipo de yacimientos, como los sulfuros masivos, cuerpos ultramáficos, y demás que por ahí no están tan asociados a lo que nosotros vemos día a día. Pero bueno, entender que cada zona de esto, provocada por la tectónica, está asociada a un grupo de yacimientos y de mineralizaciones distintas, es muy importante. Esto es lo que realmente condiciona y es un fundamento de la metalogénesis de esta formación de minerales en un lugar y con una geología predominante. Se conocen como fajas metalogenéticas a las zonas que delimitan áreas propicias para la localización de minerales. Dentro de cada una, el tipo de mineralización, dentro de cada una de estas fajas, el tipo de mineralización es directamente relacionada con el proceso geológico que la originó. Por ejemplo, faja metalogenética del Permo-Triásico, asociada al grupo Ochoa y el ciclo gondwánico, ¿sí? Que tiene que ver con esa edad, incluyen a los depósitos hidrotermales asociados a vulcanismos magmáticos de borde o margen continental, como les decía antes, asociados a esta zona de subducción. Espero que se esté viendo la zona del puntero, sino en la parte central del gráfico de abajo, donde esa es la zona es la zona de margen continental, ¿sí? De borde o de margen continental, depende del término que queramos usar, que incluye entonces pórfidos de oro, depósitos epitermales, los pórfidos de oro, por ejemplo, cobre-oro, no sé, los azules, veladero, por el oro, depósitos epitermales de baja sulfuración, como San Jorge en Mendoza, Casposo en San Juan, que han sido bastante explorados, descubiertos. Algunos de ellos no son minas, como San Jorge, pero ya está estudiado en detalle y bien conocido. Entonces, las fajas metalogenéticas, para repasar, se le denomina así a las zonas que delimitan áreas propicias para la localización de mineralizaciones, de un tipo específico de mineralización. Repasemos todo pensando en qué es un yacimiento, ¿sí? Los yacimientos son producto, entonces, de una serie de procesos geológicos que conllevan a la concentración anómala, sea esta en volumen, calidad o facilidad de explotación de minerales de interés económico, ¿sí? Pero los yacimientos tienen distintos tipos, como estamos viendo aquí. Estos son los más comunes, entonces repito, para las zonas que nombré, al oeste argentino, esta zona de cordillera, de arco, de zona de borde de arco magmático. Entonces tenemos depósitos de tipo pórfido, skarn, betas, diseminados, que son los ejemplos que yo les mostraba recién entre San Juan y Mendoza. Diversidad de yacimientos. Vamos a introducirnos un poquito más en detalle, algunos causados por procesos endógenos o procesos exógenos. Esto intento retomarlo y traerlo de esa segunda unidad que me tocó dar para que vayamos refrescando también conceptos y para que veamos por qué en su momento lo vimos, por qué vimos un proceso exógeno, un proceso endógeno. Bueno, de acuerdo a sus características de contenido de minerales, metales, formas, dimensiones y contextos geológicos, se pueden reconocer diversos tipos de yacimientos. El esquema de clasificación es bastante complejo, pero podemos decir que algunos de los tipos más importantes son los pórfidos de cobre, skarn, betas, cobre o cobre-oro,
o molibdeno, oro, bueno, en fin, hay una gran variedad, no sé por qué solo dejé el de cobre, scarp, betas epitermales diseminados, placeres y demás. Son todos los que se están viendo aquí en la imagen, ¿no? Esto que acabo de nombrar. Nos vamos a centrar en uno de los más importantes, los más relevantes, de los que por ahora están en producción también, que son los pórfidos de cobre. Los pórfidos de cobre son yacimientos que se forman en la última etapa de cristalización de rocas intrusivas, recordemos los procesos endógenos, que consisten en diseminaciones y finas venidas entrecruzadas con rellenos de cuarzo y minerales de cobre o molibdeno, o de oro. Por eso les digo, no solamente un pórfido de cobre, sino que puede ser de molibdeno, de oro, o con la predominancia de uno de estos tres, siendo muchas veces combinaciones de los mismos. Las texturas típicas de los yacimientos tipo pórfidos son el vetilleo y las brechas. El vetilleo es la imagen inferior a la izquierda, donde se ve una especie de moneda que intenta reflejar la escala. Fíjense que siempre que los geólogos ponemos una roca, ponemos una escalita, algo que nos haga entender el tamaño de lo que estamos viendo. Las brechas, porque acá pongo que estas últimas consisten en rocas fracturadas, son las brechas, con intersticios con rellenos de cuarzo, son las dos imágenes que están hacia la derecha, en la parte de abajo. ¿Sí? Lo de arriba es la textura típica de los yacimientos de tipo pórfido. Rellenos de cuarzo y minerales metálicos, que como se ve en la foto inferior derecha, se reconocen dos tipos de pórfido, los de cobre molibdeno y los de cobre oro. Niveles de erosión. Esto es importante, a ver, en realidad queda como un poquito descolgado porque es algo que nosotros lo tendríamos que ver cuando tenemos una materia más en detalle, pero a mí me pareció muy interesante verlo porque termina de redondear un montón de cosas. Cómo se van produciendo los cambios, cómo la tectónica va generando o erosionando y eliminando yacimientos. Entonces veamos en este caso, por ejemplo, de ascenso y destrucción natural de un yacimiento. Aquí el hombre no participó, participó solo la naturaleza. La naturaleza lo formó como un yacimiento oculto, como pueden ver en las imágenes. Luego, por la tectónica y el ascenso de bloques tectónicos, este afloramiento aparece en superficie, ligeramente erosionado en una segunda etapa, porque la erosión todavía es ese agente exógeno, no es tan preponderante. Pero ¿qué pasa? Si sigue pasando el tiempo y la erosión sigue actuando, el bloque sigue ascendiendo, y lo que se produce es un afloramiento total del yacimiento, pero queda como relicto, porque la erosión lo borra y lo elimina de ese tipo de yacimiento. ¿Qué pasa? Al eliminarlo, lo transporta y lo deposita en otro lugar. No es que el mineral se pierda o se elimina, sino que lo transforma. Ya no es ese tipo de yacimiento, sino que pasa a ser otro tipo de yacimiento. Eso se ve en el caso de los tipos placer. Pero es muy importante ver que tenemos entonces, por un lado, la diversidad de los tipos de yacimientos que vimos en la imagen anterior, y ahora vemos que por otro lado hay tamaños y niveles de erosión. Podemos tener un gran tamaño pero una gran profundidad, un gran tamaño puesto casi en superficie, o por una cuestión de erosión perdimos el yacimiento. Entonces es muy complejo, es muy importante definir en qué momento está ese yacimiento, ¿no? Hablemos de contexto geológico, lo venimos hablando, que es un pilar, es un fundamento importante de la metalogénesis y demás. Acá me gustaría mostrarle algo que tomé de esta página, de ese link que tienen abajo, una página muy interesante donde pueden ver, como el SIGGEMAR que les mostré la otra vez, pueden ver lo que son las regiones o las provincias geológicas. Una provincia geológica es un espacio del territorio que tiene una estratigrafía distinta, condiciones estructurales propias y forma de relieve característica. Todo esto define a una provincia geológica. Acá vemos que en Argentina tenemos 4 definidas por estas características con distintos colores. ¿Sí? Los límites entre provincias geológicas vecinas son netos o transicionales, caso en el que se establece arbitrariamente algún límite, por ahí no encontramos una estructura, algo que lo delimite, y bueno, arbitrariamente decidimos que termine esa provincia geológica ahí por un solo criterio y no por la suma de todo. En el territorio argentino es adecuada la sistematización de acuerdo con la distribución de provincias geológicas. Para el territorio continental, como le venías diciendo, que incluye a las Islas Malvinas y el sector antártico, se identifican 19 provincias y 10 cuencas sedimentarias. De esta forma, como ustedes pueden ver, cada color tiene una subdivisión dentro, y esto es lo que le estoy explicando justo en este momento. Entonces, dichas provincias se agrupan en regiones
con afinidad en su historia geológica. A saber, por ejemplo, la llanura oriental, que es lo que está pintado de verde, el noroeste argentino, que es lo que está en marrón amarillento arriba, al noroeste, en la región de la Puna, la región central pintada de celeste, y la Patagonia abajo, ¿sí? Con ese colorcito rosado. El litio en salmueras. Esto es importante porque acá, por eso vemos también lo que es la provincia geológica, cómo estas diferenciaciones entre una cosa y la otra lleva a que lleguemos un poco a ir conociendo más el proyecto de 3 quebradas, donde vamos a hacer un breve repaso ahora, al final de la unidad. Entonces, el litio en salmuera aparece preponderantemente en la Puna. La Puna es parte de este triángulo del litio, que muchas veces ustedes han escuchado hablar, o me han escuchado hablar a mí en una presentación en la planta, en proyectos y demás. Entonces la Puna se encuentra en una altura promedio de 3.700 metros sobre el nivel del mar, está rodeada de montañas y volcanes. En su interior presenta fosas, rellena por materiales plásticos y evaporíticos, todo esto lo vimos en las unidades anteriores, que originan los salares. El desarrollo en conjunto de las cuencas del vulcanismo es el responsable de la transferencia de los iones de boro, litio y sodio a estas cuencas, ¿sí? Donde se acumuló. Esto que sigue acá es algo que yo quiero que vean, y porque la frase inicial de que duden de lo que siempre los enseñamos y consulten, todo diríamos, bueno, litio, salmuera, la Puna, la altura, el proyecto 3 quebradas está en 4.000 metros sobre el nivel del mar, la altura promedio es 3.700, todas las condiciones dirían que el salar de 3 quebradas es otro salar más con litio de la Puna. No, está en la cordillera frontal. Muchas veces les dijimos, tenemos límites arbitrarios, límites en funciones a otras caracterizaciones, y por ejemplo, nos queda el salar, ¿sí? De 3 quebradas, esta cuenca que está bordeada por volcanes, que tiene todas las definiciones para que se haya juntado litio, para que sea algo que esté ubicado por ser un yacimiento como parte de la Puna, no lo está, por simplemente eso, por una afinidad de otras características en las provincias geológicas. Entonces es parte de la cordillera frontal. ¿Sí? Esto es probablemente una pregunta de examen. ¿Por qué la hago y por qué la vamos a meter como una pregunta de examen? Porque no tiene texto y quiero saber si quiénes son los que han visto el video, quiénes son los que han podido acceder al material completo en audio y video. Casi todo el mundo está aprobando, el margen para aprobar es bastante amplio, entonces probablemente esto sea una pregunta de examen para ver si realmente han podido acceder al video en YouTube o solamente se pudieron pasar en el material de lectura y de apoyo que les dimos. Evaluación de proyectos mineros. Acá ya estamos entrando en el último punto. Recuerden que procesos metalúrgicos lo vamos a adicionar aparte, pero dentro de la presentación que yo les voy a dar en la parte final. Y esto es bastante interesante porque hay que entender los aspectos legales de esta evaluación de proyectos. Y primero que nada tenemos que ver cómo se adquiere una mina. Ahí es el arranque. Recuerden que definimos depósito mineral, yacimiento y mina. ¿Por qué definimos la mina? Porque tenía aspectos legales que eran distintos. Y acá es un poco donde se lo quiero transmitir. En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, la propiedad del suelo se considera independiente de la propiedad minera. Están por separada. Son dos cosas distintas, por más que coincidan espacialmente en un mismo lugar. Por más que una esté encima de la otra, no son lo mismo. Legalmente, la propiedad de los terrenos se rige por las disposiciones del Código Civil y la propiedad de las minas por el Código de Minería. ¿Sí? Acá es el gran principio de separación y entender por qué son cosas distintas. De hecho, el código que las rige es distinto. La existencia del derecho minero se basa en un principio fundamental expresado en el citado código de minería, y que podemos resumir de la siguiente forma. Las minas son bienes privados del dominio originario del Estado, y este las concede a los particulares, empresas en este caso, para aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, de acuerdo a las prescripciones del mismo ordenamiento legal. Esa palabra se me complicó, pero ¿qué quiere decir? El Estado, ¿sí? Es el dueño original y las concede a particulares o empresas para que sean explotadas según ciertas limitaciones que vamos a ir viendo más adelante. Vale destacar que no todas las sustancias minerales son objeto de concesión legal por parte del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digamos, si yo te acabo de decir que todos los minerales son del Estado y el Estado los concede, bueno, porque hay distintos tipos de minerales con mayor o menor importancia, el Código de Minería rige sobre esto y los clasifica como 3 categorías de minas.
Las minas de primera categoría, y aquí sí los metalíferos, las importantes, las grandes, las que generan y necesitan de una inversión muy grande para poderse poner en marcha, por ende no cualquiera las podría explotar y el Estado tiene que concedérsela a alguien que realmente esté capacitado para hacerlo. Son minas en las que el suelo es un accesorio, el terreno no tiene ningún valor en comparación con la propiedad minera, con el mineral que está en el suelo, y pertenecen exclusivamente al Estado, y que solo pueden explotarse en virtud de la concesión otorgada por la autoridad competente, que en este caso es el Estado provincial de cada provincia en Argentina. Minas que por razón, las minas de segunda categoría, perdón, son minas que por razón de su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo. Esto, por ejemplo, pueden ser minerales como el talco, el yeso, la zeolita o algunos minerales que se usan para el agro y demás. Preferentemente se son concedidas al dueño del terreno, ¿sí? Pero hay minas que por las condiciones del yacimiento se destinan a aprovechamientos en común. Por ejemplo, un caso común que sucede mucho es que hay terrenos fiscales, el Estado no va a hacer uso de ese mineral, entonces si un particular o una empresa junior, porque son minerales de segunda categoría, menos importante, de menos relevamiento económico y de menor inversión para estar en actividad, como cae en el terreno del Estado y el Estado no va a hacer, no las va a explotar, si se las concede a alguien que no es el dueño original de la tierra, porque la tierra son fiscales, son del Estado, en este caso de ejemplo, entonces ahí sí las aprovecha alguien. Ahora, si estos minerales caen sobre un terreno de un tercero y el tercero está en condiciones de explotarlos, preferentemente las va a explotar el dueño de la tierra. Y las de tercera categoría, aquí sí pertenecen únicamente al propietario del suelo. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en áridos. En los áridos que necesitamos para la construcción y demás, o en las arcillas para los ladridos, o todo ese tipo de cosas, y que nadie puede explotar sin el consentimiento del superficiario, del dueño de la tierra. Nadie puede venir a extraernos áridos para hacer sus casitas, y esto es parte de una propiedad mía. Ahora, ¿qué pasa? Como en el caso de los minerales de segunda categoría, muchas veces esta zona de ríos y demás, o de arroyos donde se traen los áridos y demás, o zonas montañosas, tienen que ver con propiedades del Estado, ¿sí? Que entonces son concesionadas a terceros. Pero si caen en campos de terceros, que tienen ese tipo de yacimientos, piedras laja, por ejemplo, rocas de aplicación para lo que tiene que ver con la ornamentación de la casa, o demás, rocas que se usan para hacer artesanías y demás, que no tienen un rédito económico de otro tipo, también son exclusivamente del dueño de la tierra. Entonces, acá queda claramente definidas las tres categorías y por qué solamente las de primera son las que son el Estado es dueño, perdón, y hace una concesión legal de las mismas. Esto es muy clave dentro del aspecto legal de la minería porque indica la forma en que se adquieren estas minas. ¿Sí? Uno puede ser dueño del campo para tener una explotación de árido y de esa manera haber concedido la mina, o tiene que concesionar y hacer una solicitud al Estado para explorar o algo de segunda o tercera categoría, dependiendo del caso. Sustentabilidad socioambiental. Acá es un concepto que yo le voy a tomar a Edi Lavandado, del CEGEMAR. Perdón, cuando vieron el gráfico de los eventos de tectónica de placa y demás, de los bordes convergentes y divergentes, la zona de dorsales, de arco magmático y demás, eso también es una imagen salida de una de las publicaciones del CEGEMAR. Y en este caso otra publicación de CEGEMAR a través de Edi Lavandado, que tiene el título de Conozcamos Más sobre Minería, pueda recapitular y nombrar a estos ítems, estos puntos de sustentabilidad socioambiental, concepto de desarrollo sustentable, todo esto de lo que se habla mucho. A mí me pareció que lo conozco, además es un gran profesional, ha estado muchísimo tiempo educando y hablando sobre minería, entonces me pareció bueno tomar lo que él hizo en ese trabajo del CEGEMAR. El CEGEMAR es otro gran instituto nacional que ha trabajado muchísimo en esta línea. Ya les mostré el SIG, como en su plataforma tiene mucha información abierta a todo el mundo. La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, en el año 1987, define que desarrollo sustentable es el que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Bien, esto en la minería no es tan fácil de aplicar.
no es tan fácil, entonces lo vamos a tener que ir masticando de a poquito. El concepto es suficientemente elocuente a relacionar el desarrollo presente con el futuro y condiciona y obliga a las actividades productivas, incluyendo la minería, que es una actividad productiva, a satisfacer las necesidades actuales, pero sin perjudicar, a la de las generaciones futuras. ¿Cómo hacemos para hacer minería? Muchos se preguntan, o muchos, no sé si mal informadamente, porque no sé si corresponde, es algo que está con un debate tan abierto que no quiero ser tan tajante, pero bueno, tenemos que intentar entender esto, ¿no? ¿Cómo es que podemos nosotros sustentar las generaciones futuras con las necesidades que tienen sobre los minerales? Porque más allá de todo lo que podamos estar a favor o en contra, sabemos que los minerales son esenciales para el desarrollo de la vida, y no solamente pensando en en comodidades como el auto, el celular, la televisión, el internet, la computadora, sino en cosas mucho más esenciales, medicamentos, los hospitales, están todos constituidos de minerales, la tecnología médica que nos permite tener mayor posibilidades de sobrevivir como especie, también son parte de la minería. Entonces es un concepto muy amplio y que muchas veces está discutido con un enfoque distinto. Yo simplemente lo que pretendo, a través del enfoque que ya le dio Eddie Lavandero, es mostrarle cuál es mi enfoque o cuál es el enfoque que tenemos, ¿no? Desde lo que hacemos en el ciclo de capacitación. Entonces debemos tener en cuenta que las etapas y fases de la actividad minera conforman un ciclo que para cada mina tiene principio y fin. Nosotros vimos cuáles eran las etapas, cómo se va avanzando y cómo se llega a un punto final con el cierre de la mina, con la puesta en marcha y con el cierre de mina. Entonces es un ciclo que tiene principio y que tiene fin, y comienza con el descubrimiento, sigue con la exploración, la construcción y la producción, hasta que el yacimiento se agota y se cierra la mina. Este es el ciclo. ¿Por qué hago tanto y cambio de ciclo? Para que la minería sea sustentable en el tiempo y para asegurar la provisión de minerales a las generaciones, tanto actuales como futuras, es necesario que este ciclo se repita, ¿sí? En la lógica de que ellos tengan, pensemos que las minas que se están explotando actualmente en la Argentina fueron encontradas 3, 4, 5 décadas para atrás. Ya se conocía de esos yacimientos, de esos depósitos minerales. Y se fueron explorando, se fue avanzando, se tarda mucho en ese ciclo, ¿sí? Entonces, para que nosotros le aseguremos a las generaciones futuras el acceso que tuvimos nosotros a los minerales, debemos preocuparnos no solo por abastecernos nosotros de minerales, sino ir buscando nuevas fuentes de minerales para que ellos también puedan acceder, si no va a ser injusto, digamos. Nosotros conocimos y llegamos a un punto donde nos podemos abastecer y nos dejamos de preocupar en conseguir nuevos yacimientos, y ellos no van a poder. La otra forma sería no consumir nada, pero como les decía, podemos debatirnos como sociedad, darnos el lujo de no tener acceso a la tecnología o no renovar tan seguido el celular, no sé, hay mil discusiones para dar, pero la medicina y otros campos, ¿sí? A ver, la demanda de alimentos, sin los minerales y las máquinas que se hacen para el campo no podría generar las producciones de alimentos para abastecer a la cantidad de personas que somos, ya sea a nivel país, región, zona, no sé, continente, mundo. Entonces, realmente no se puede, no le podemos privar a las generaciones futuras de no encontrarles fuentes de recursos para que ellos puedan en su momento producirse las necesidades básicas, ¿sí? Que hoy nosotros nos abastecemos con los minerales. Me estoy saliendo un poco de tema porque hay muchísima bibliografía. Esto simplemente, una vez más le digo, permítanse dudar de lo que nosotros le decimos, incorporar conocimientos nuevos. Esta es un poco la percepción mía. Así que bueno, de ahora en más voy a tratar de atarme un poco al texto para que no sea tan extenso, pero básicamente es eso, ¿no? Creemos que, y yo coincido con Eddie, que fue el que origina el texto, que a la vez que se avanza en la producción de las minas actuales es imprescindible realizar una constante búsqueda y exploración destinada a descubrir nuevos yacimientos para reemplazar a los que se van agotando. Es la única forma de asegurar que en el futuro no se interrumpa la producción de minerales. Vale la pena agregar que la palabra desarrollo, además de su elemental significado económico, también tiene implicancias sociales y ambientales. Ya no se piensa en un desarrollo solo desde el punto de vista económico, sino que las implicaciones sociales que tiene y las económicas, y de cómo se alcanzan las personas a través del desarrollo. Concretamente, el ser humano debe satisfacer sus necesidades económicas
en un contexto de progreso social y en un ambiente sano, apto para la vida. Eso estamos absolutamente todo el mundo de acuerdo. Nadie que trabaje en la minería pretende que no dejarle un ambiente sano y propicio a sus seres queridos que vendrán, que viven o que están cerca de las zonas de yacimiento. Los recursos minerales deben ser usados racionalmente y las operaciones minerales de cualquier tipo que siempre producen impacto deben hacerse sin ocasionar daños a las variables socioambientales. Siempre en lo que sea que hagamos va a haber un impacto, ¿sí? En limpiar un campo para el agro hay un impacto, en hacer una ruta para conectar dos ciudades o dos pueblos hay un impacto visual, de ruido, de sonido, siempre de la alteración de los flujos de drenaje, hay autopistas que cortan un montón de abanicos, entonces siempre hay una alteración y siempre hay un impacto. Lo que tenemos que hacer es no ocasionar daños a las variables socioambientales importantes. Ambiente sano y progreso social para todas las personas, básicamente eso, ¿no? Evaluación y gerenciamiento de proyectos, ya entrando en la recta final. Esto es lo que debemos pensar, perdón, en dos etapas de la actividad minera. Hay una etapa inicial que tiene un alto riesgo, o que se llama etapa de riesgo minero o de preinversión. Acá están los conceptos y las etapas de búsqueda y descubrimiento, prospección y exploración, ubicación y recursos y o reservas, pasar de recursos a reservas, pasar de depósito mineral a yacimiento mineral, estudio mineralúrgico, ingeniería de proyectos, por eso es importante lo que vamos a ver después con el ingeniero del IEX, que nos va a hablar de estos procesos metalúrgicos, estudio de factibilidad y informe de impacto ambiental para lograr pasar de etapa de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la mina a la producción de la mina, que es la etapa final de inversión minera, que es de bajo riesgo, porque ya se hizo. Recuerden que hasta el estudio de prefactibilidad y factibilidad, perdón, es donde se determina si se va a explotar o no. Entonces, hasta ahí hay una minería de alto riesgo, porque se puede llegar a la etapa de factibilidad, habiendo invertido, por ejemplo, el IEX invirtió para llegar a la etapa de factibilidad 45 millones de dólares, pero hay otras empresas que para lograr la etapa de factibilidad, porque son otros tipos de yacimientos y demás, necesitan cifras 10 veces más grandes que esa. Entonces es una etapa de altísimo riesgo en el que es muy difícil que la gente invierta, porque tiene mucho porcentaje de fracasos, ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, la etapa final de inversión minera, que es de bajo riesgo, tiene que ver con la financiación, la construcción, la explotación, la preparación, perdón, y el tratamiento de minerales, y finalmente el cierre de mina, que por suerte ahora sí está reglamentado, se tiene que financiar, se tiene que contar y presupuestar la parte económica. Eso es algo de la maduración de la actividad minera, ¿sí? Que en las últimas, no sé, 5 décadas se piensa, perdón, menos, ¿no? 3, 4, 5 décadas, ya se piensa en el cierre de mina para que no se sigan generando impactos una vez desarrollada la actividad. Así que eso es muy importante, todas las actividades, de todas las actividades creo que la minera fue la que en principio empezó a entender esto del cierre de mina y cómo cómo reparar esos impactos ambientales generados, como digo, son impactos que tanto en ruido, en visual, en en acumulación de mineral, en acopios y demás, sí se tienen contemplados, sí se tienen que cerrar y disminuir al momento de abandonar la mina. Relación entre yacimientos y empresas mineras. Aquí es un poco lo que yo les decía al principio, que íbamos a ver que no todas las empresas mineras buscan todos los tipos de mineral. Por ejemplo, las 2M significa que es una minera mediana, la PM significa que es una empresa pequeña, minera, una pequeña empresa minera, sí, que se dedican, por ejemplo, a lo que son depósitos de tipo betiforme, como pueden ver el cuadrito ahí a la izquierda. Los pórfidos de los SCAM normalmente son buscados por mineras grandes y medianas. Los diseminados normalmente son explotados por empresas grandes. El enriquecimiento secundario por empresas grandes y medias. Y los depósitos de tipo placer normalmente son explotados por empresas pequeñas. Que sean explotados por empresas pequeñas no significa que por ahí en las etapas de exploración o prospección no hayan sido prospectados o explorados por empresas pequeñas, simplemente que a la etapa de explotación se hacen por empresas de esos tamaños que normalmente se van acomodando. ¿Sí? Que una empresa de un tamaño se meta en un yacimiento de otro tipo, puede estar generando el cambio de esa empresa, ¿sí? de pasar de ser una pequeña a una mediana,
o de una mediana a una grande, porque esto también pasa, no es que una empresa nace pequeña y se queda pequeña, sino que bueno, hay distintos yacimientos que le van dando el potencial a distintas empresas, distintas evaluaciones y gestiones de las empresas que hacen que las mismas vayan mutando de los tipos de yacimientos. Estos no son los únicos tipos de yacimientos, ya lo saben, tienen que ver solamente con la zona que estamos nosotros, que se está dando el curso y que es más habitual para nosotros verlo, ¿no? Características particulares del negocio minero. ¿Por qué es distinto la evaluación, el gerenciamiento de estos proyectos mineros? La minería tiene algunas diferencias importantes con respecto a otras actividades productivas. Por ejemplo, la superposición, como vimos, del derecho minero con la propiedad del terreno. Esto genera problemas cuya solución, siempre que exista, genera mayores costos. Muchas veces es muy difícil poner de acuerdo a la empresa que tiene la propiedad minera concedida por el Estado y al dueño y al superficiario de esas tierras, que muchas veces lo que pretende es negociar su propiedad a un costo que por ahí no es el que la propiedad tenía, porque el mineral no está asociado. Esto es complejo de entender, complejo de resolver, muchas veces también demora y condiciona, por más que la ley sea muy clara, muchas veces condiciona la actividad, ¿no? La inversión en una etapa de riesgo, como es la prospección y la exploración, con un alto porcentaje de fracasos, uno de cada 10 proyectos, perdón, uno de cada 100 proyectos en Argentina llega perdón, en Argentina no, en el mundo llega a mina, entonces es alto, altísimo el porcentaje de fracasos. A medida que se va avanzando en la búsqueda, ese porcentaje de fracasos ha ido creciendo en el tiempo. Antes era más fácil encontrar porque había menos actividad, porque los yacimientos eran más grandes. Ahora que se descubrieron los grandes, descubrir nuevos proyectos se ha hecho más complejo y por eso ha crecido también el porcentaje de fracasos. Esto genera pérdidas que de alguna manera se tienen que compensar en las explotaciones a futuro. Mucha gente arriesga capital, lo pierde, entonces lo que hace es diversificar sus inversiones y demás para que otras empresas, que algunas de las otras empresas cuando logren explotar un mineral, le produzca la recuperación parcial al menos de las inversiones que tuvieron fracaso. La ejecución de la sucesiva etapa de la minería se concretan a largo plazo, normalmente tarda mucho tiempo. No es en todos los casos, vamos a ver que el IEX por suerte no fue uno de esos casos, pero muchas veces las otras minerías metalíferas tardan mucho tiempo en avanzar por todas las etapas, lograr la factibilidad. Entonces esto genera pérdidas de alguna manera esto como se concreta a largo plazo, generalmente en el transcurso de varias décadas, también es algo que normalmente las otras actividades productivas no tienen. Normalmente uno despeja el campo y cría animales y el contexto es más corto, se hace todo de forma controlada. Además, hasta el estudio preliminar económico es más corto, todo es más concreto. Entonces no tarda décadas, digamos. En 1 o 2 años podemos pensar en qué campo comprar, qué arreglos hay que hacerle, qué acondicionamiento, qué trabajo, qué pastoreo, qué animal, y tenemos un emprendimiento productivo. En cambio, con la minería, por más que nosotros sepamos lo que es y cómo queremos, hay que terminar de estudiarlo, elaborarlo, pasar por todos los detalles que yo les conté, todos los parámetros que vimos al principio, y se hace más costoso. Las reservas de un yacimiento se extraen y se agotan, eso le pone un plazo fijo a la terminación del negocio y suma un costo de compensación por agotamiento que se llama regalía, la famosa regalía que tanto se discute, que si está bien, que si está mal, no voy a entrar en esa discusión, pero esa es la famosa regalía que se paga por parte de las empresas al Estado que concede la concesión. Como actividad productiva primaria, la minería no tiene alternativas. La agricultura y la ganadería pueden alternarse en la explotación de un campo, pero una mina de hierro únicamente puede producir hierro, no tiene otra posibilidad. Entonces, si el precio del hierro baja o sube durante la vida de la mina, una vez que la mina ya está activada, ya está explotando, ya no se puede cambiar, digamos, ahí ya no me es rentable el hierro. Bueno, pero la mina es solo de hierro, no se puede mutar a otra mina, a otro mineral. Entonces eso también condiciona muchísimo para que una mina entre en actividad tiene que haber una perspectiva muy clara del futuro del mineral, que muchas veces no se termina dando y complica la vida normal de una mina. En el caso de los minerales metalíferos y de varios minerales industriales, no se puede aplicar el principio de vivir con lo nuestro. Ninguna comunidad posee yacimientos de todos los minerales. Por eso todas producen lo que tienen y con eso adquieren el dinero necesario, moneda de cambio o divisas en dólares,
u otras monedas aceptadas para comprar en otro lado lo que le falta. Por ejemplo, muchas veces se dice, ¿por qué no hacemos las baterías del litio? La batería de litio tiene como elemento característico el litio, pero no está compuesta solo de litio, tiene muchísimos otros componentes. El litio es una parte ínfima de la batería, y si nosotros quisiéramos hacer la batería, no tenemos gran parte de los otros minerales que se necesita para constituir, no sé, el cobalto, alguno de esos, que se necesita para hacer la batería. Entonces, ¿qué pasa? Deberíamos importar. ¿Cuál es la forma de importar? Bueno, generar otros minerales, venderlos, con esa divisa, ese dólar, ese billete, desde el que fuera, se intercambian esos minerales, ¿no? Eso es un principio que pocas veces se termina de interpretar bien en la minería. Entonces, es importante tener en cuenta estas diferencias que le agregan inconvenientes al negocio minero y se le compara con otros, porque las regalías, porque las reglas básicas de la economía son las mismas para todos los negocios. Si a la minería le sumamos más inconvenientes que la convierten en riesgosa, siendo de largo plazo y con costos adicionales, también es muy difícil conseguir inversiones que financien a la actividad minera. A ver, sin entrar en detalles de en qué momento y de qué gobierno y por qué, si la Argentina como país le suma factores de riesgo a la explotación minera, es muy difícil que el capital de afuera venga e invierta en este tipo de emprendimientos. Los emprendimientos tienen que ser extremadamente buenos para que en un contexto de inestabilidad económica puedan ser financiados, ¿no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Proyecto Tres Quebradas, acá voy terminando y les voy contando un poco lo nuestro, la historia del descubrimiento nuestro, y fíjense cómo yo antes de otras minas les hablaba de décadas para llegar del descubrimiento a la producción, y nosotros en un tiempo muchísimo menor ya estamos muy cerca de poder lograrlo. El proyecto fue descubierto en diciembre de 2015, con una muestra de superficie tomada en los lagos, como pueden ver ahí en la foto, en lago, con pequeños orificios hechos en el salar, que demostraron el alto potencial por la alta concentración de litio. Entonces, para julio del 2016, el proyecto ya estaba listado en la bolsa, vendiendo acciones, y consiguiendo inversiones de afuera para poder financiarse. Recordemos que cuando digo inversiones de afuera, no es porque los argentinos no podamos invertir. Todas las empresas mineras, de todo tipo de mineral, de todo tipo, que cotizan en bolsa, cualquiera puede ir y comprar acciones. Lo que pasa es que esas acciones son de alto riesgo. Recordemos que la empresa puede ir bien, le puede ir mal, puede llegar a etapa de factibilidad y nunca pasar a mina, y lo que pasa es que se desprecia el capital de la empresa y se pierden acciones, se pierde la remuneración por las acciones. Entonces, muchas veces el argentino no está, el argentino, el latinoamericano en general, no está acostumbrado a correr tantos riesgos en sus inversiones. Todos queremos que nuestros ahorros nos generen ganancia, y está lo más seguro de que nos van a generar ganancias, y en ese sentido la minería no es un buen enfoque. Por suerte el IEX rápidamente juntó, se vio el potencial rápidamente, estuvo listado en la bolsa para julio del 2016, y en noviembre ya comenzamos con las perforaciones porque habíamos conseguido dinero para esta etapa inicial. Ahí pueden ver una plataforma, ¿sí?, que luego se transforma en ese pozo, que es actualmente hoy. Vemos cómo ya el salar está recuperando todo ese trabajo que se hizo sobre el lugar, y prontamente lo único que va a quedar sobre el salar es un caño de perforación. Se definió el primer recurso, ¿sí?, mineral en 2017, y en abril de 2017, y en septiembre de 2017 ya se empieza a completar una ingeniería conceptual. Se avanza muy rápidamente, muy fuertemente, se tiene mucha confianza en el proyecto. Desde el IEX se apostó muy fuerte, no se especuló con el dinero convencido, se invirtió rápidamente y rápidamente creció el yacimiento. Para mayo del 2018 ya se amplió el recurso un 220%, encontramos reservas adicionales a distintas profundidades y demás, convirtiéndolo en el quinto proyecto más grande del mundo, y sobre todo el segundo de más alta ley, con el núcleo de más alta ley del mundo. Eso tuvo mucho que ver con lo que les estoy contando, la apuesta a fondo que tiene el proyecto, tanto desde avanzar con la investigación geológica, como de involucrarse con la comunidad desde el minuto cero. Se apostó muy fuerte desde el minuto cero. La gente que vive en Fiambalá y alrededores puede subir al proyecto, conocernos. Han visto cómo ha crecido todo el emprendimiento, el mismo campamento minero. Hemos hecho un video muy importante que es para nosotros muy importante, porque muestra cómo seguimos creciendo, que está en el canal de YouTube, les invito a que lo miren.
de cómo rápidamente, en pocos años, el campamento ya estaba listo para hospedar gente, para estar cómodo, para instalarnos y vivir ahí y tener la vida de la mina que está rondando los 35 años, con el 30% del recurso, como ya les mandé en unas de las consultas de las unidades anteriores. Entonces, se define el primer recurso en abril de 2017 y en septiembre de 2017 ya se complementa, perdón, aquí he copiado y pegado algo que ya hemos visto en la filmina anterior. Lo que quiero remarcarles de esta parte es que en 2019 se completa la factibilidad preliminar con una ingeniería básica y se completa la planta piloto, ¿sí? El proyecto ya llega a su última etapa para definir la factibilidad, que es tener la planta piloto que a través de las salmueras generadas en nuestras pozas, con nuestras salmueras se obtiene el carbonato de litio. Pero bueno, antes de adelantarme, entre 2016 y 2019 se completaron los informes ambientales que nos permitieron obtener la DIA, el plan ambiental básico, la renovación de la DIA, se completó la línea de base ambiental, se completó el informe final de impacto ambiental para la construcción de la mina. Actualmente ya estamos en condiciones, en cuanto a los informes de impacto ambiental, para poder llegar a construir la mina. Una vez más, entre 2016 y 2019 se completaron pozas de evaporación con producción de salmuera concentrada al 4%. Esta concentración, que 4% puede parecer baja, es una de las más altas que se pueden obtener, por eso el proyecto también entró muy rápidamente a adquirir la confianza de los inversores y demás. En 2019 la empresa anunció los resultados de su primer lote de producción de carbonato de litio producido en la planta piloto, ubicada en Fiambalá, utilizando la salmuera concentrada de su propio proyecto. No es una planta testeada o probada, planta piloto, ¿no? A escala piloto, probada con otras salmueras, sino que es con la misma salmuera del proyecto. Hasta el momento, LIEX ha invertido más de 40 millones de dólares, creo que estamos rondando los 45 millones de dólares a la fecha. Es por eso que el descubrimiento desde el 2015 hasta el 2020, en tan poco tiempo ya está con la factibilidad lista para poder ser financiado y entrar en la fase de explotación, si Dios quiere, muy prontamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden que ahora van a tener la presentación de un amigo mío del IEX, de Daniel, así que seguramente los dejo con él a continuación o con un video secundario en el canal de YouTube. Gracias. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Pañero. Voy a estar explicándoles y dándoles la unidad de procesos metalúrgicos correspondiente al ciclo de capacitación del IEX. Yo soy ingeniero químico, soy supervisor de procesos en el proyecto Tres Quebradas. Actualmente desempeño las funciones en planta piloto como supervisor de planta y bueno, sin más les presento un poco el contenido del curso. Bueno, para empezar, ¿qué es la metalurgia? ¿Sí? Es la técnica de la obtención y tratamiento de metales a partir de sus minerales, ¿sí? Como pueden ver, también estudia la producción de aleaciones y el control de la calidad de estos procesos. De forma general, ¿sí? Se puede decir que el mineral debe ser tratado, ¿bien? El mineral que contiene el elemento de valor debe ser tratado, ¿sí? Para liberar la fase mineral valiosa, que se llama mena, de las fases no valiosas, que se llaman gangas. Para ello se hacen uso de las operaciones unitarias dentro de esta área que se conoce como mineralurgia. Algunas de estas operaciones son la trituración, la molienda, la clasificación y la concentración. Generalmente son todos procesos físicos y mecánicos que tienen como objetivo, de alguna manera, hacer esta primera separación de lo que sirve de lo que no sirve.
Luego, posteriormente, tiene lugar la metalurgia extractiva, que es la rama de la metalurgia, mediante la cual se estudian métodos químicos, principalmente, que son necesarios para procesar estas menas minerales y obtener de ellas los metales de interés, ya sea con un grado alto de pureza o no tan alto. Bien, estos operaciones que se llevan aquí generalmente tienen operaciones unitarias como el lavado, concentración, dotación. Más adelante vamos a profundizar un poco más en el tipo de operaciones que se llevan a cabo aquí en esta etapa. A la metalurgia extractiva la componen básicamente tres ramas principales, que son la electrometalurgia, la pirometalurgia y la hidrometalurgia, siendo la pirometalurgia y la hidrometalurgia generalmente utilizadas como principales herramientas para separación, para extracción del metal de interés, y generalmente se deja la electrometalurgia como herramienta para la refinación y purificación del elemento final. Bien, la hidrometalurgia, ¿sí?, es la rama de la metalurgia extractiva que cubre la extracción, ¿sí?, de los metales usando soluciones líquidas, ya sea fases, ya sea, digamos, soluciones líquidas acuosas, inorgánicas, eh, a base de agua. Generalmente este es el caso. Hubo extracción orgánica, que eso generalmente se da eh, por ejemplo, en extracciones de salmuera, extracciones selectivas en salmueras para eliminar impurezas. Bueno, básicamente esto se basa en concentrar las soluciones de interés, ¿sí?, concentrar el elemento de interés en la solución, y que, bueno, a través ya sea de alguna reacción irreversible, queda como resultado una solución rica en nuestro metal de interés, ¿sí? Generalmente los metales que se extraen por esta técnica provienen de minerales anteriormente lixiviados. Es decir, la lixiviación es un proceso en el cual un sólido es atacado por un líquido, y producto de este ataque, el líquido sustrae del sólido el material, algún material de interés. Bien, existen dos tipos de lixiviación, o sea, existen dos clases de lixiviación. Una es donde el material de interés queda en el líquido, ¿sí?, en el cual se llama extracción, y el otro tipo de lixiviación es cuando el material de interés queda en el sólido, en el cual a la técnica se le llama lavado. Bien, cuando el material de interés queda en el líquido, ¿sí?, esto después pasa por diversas etapas más que podríamos, digamos, encuadrar en la parte de hidrometalurgia. Bien, después, siguiendo con la presentación, tenemos la pirometalurgia. Es básicamente la rama de esta ciencia que emplea el calor, ¿sí?, el calor y la temperatura, como medio para generar algún cambio y así poder facilitar la extracción del metal de interés. Generalmente, bueno, esta es la técnica más antigua para la extracción de metales, ¿sí? Es la primera que se usó con esta técnica. Lo que se busca es mantener la temperatura a la cual se lleva a cabo por ejemplo, la fundición de alguno del metal. Y bueno, y por esto requiere aporte de energía. Es un proceso bastante costoso de llevar a cabo. Pero bueno,
Hay veces en la que, dada la naturaleza del metal de interés, es el único recurso disponible. Y bueno, la electrometalurgia, sí, es básicamente es la rama que busca que usa energía eléctrica, ¿bien?, para producción y tratamiento de minerales. Bien, ahora hay dos maneras de usar la energía eléctrica para buscar generar el metal producir el metal de interés. Bien, una es usando energía eléctrica para generar calor, ¿sí? Con el fin de llegar a la temperatura necesaria para poder descomponer algún mineral o algún producto en particular, y así poder separarlo, o mediante electrólisis, que lo que busca es, ya en una solución acuosa como la que hablamos en los procesos de hidrometalurgia, ya tenemos nuestro metal en solución, bien, está disuelto en agua, o está incorporado en alguna sal que se puede fundir con calor. Entonces, dado este caso, aplicando una corriente, nosotros podemos depositar en alguno de los dos electrodos que van a conformar la celda, que van a conformar la celda de extracción, podemos recolectar y juntar nuestro metal de interés. Bien, además de las categorías vistas, ¿sí?, las operaciones unitarias dentro de la metalurgia pueden dividirse en operaciones de vía seca y operaciones de vía húmeda. Esto es de los que les hablaba al principio de la clase. Las operaciones por vía seca constan de la tostación, ¿sí?, y de la fusión. Cada una tiene 4 tipos distintos. Ya sea, a efectos del curso no vamos a ahondar demasiado en qué consta cada una, pero lo importante es saber que, por ejemplo, lo que se busca es generar un cambio en la mena, ¿sí?, que permita facilitar, o que haga más fácil el procesamiento, o que permite el procesamiento posterior del mineral para poder finalmente llegar al producto necesario. Y las operaciones por vía húmeda constan de la lixiviación, que es el proceso que les comentaba anteriormente, y la precipitación. En la precipitación lo que se hace es generar una solución saturada, ¿bien? Y mediante algún mecanismo se busca llegar hasta la sobresaturación de esa solución. Un ejemplo cotidiano de esto sería, por ejemplo, cuando nosotros ponemos en una taza agua caliente y disolvemos azúcar, ¿bien? Hasta que ya no admite el agua, ya no disuelve más azúcar. Si nosotros dejamos que esa taza con agua caliente se enfríe, lo que vamos a ver es que cuando llegue a temperatura ambiente va a haber mucha más sal, mucha más azúcar en el fondo de la que había cuando nosotros agitamos y disolvimos todo lo que más pudimos. Este es uno de los principios que se utiliza para generar soluciones sobresaturadas para el tratamiento de minerales. También existe la otra alternativa, que es eliminar agua mediante evaporación forzada, que genera el mismo efecto, ¿bien? El aumento de la concentración. Bueno, acá profundizando un poquito más en lo que es operación por vía seca, ¿bien? En el tostado, bueno, lo que se genera es una reacción química, gas sólido, ¿sí? El gas puede ser aire, o puede ser una mezcla de aire con algún tipo de gas de azufre o de nitrógeno, dependiendo los requerimientos del proceso. Bien, generalmente se busca oxidar minerales de sulfuros metálicos, ¿bien?
Estos sulfuros, bien, o sea, el mineral, se calienta en presencia de aire, bien, a tal temperatura que permite que el oxígeno que está presente en el aire reaccione con el sulfuro, bien, y genera dióxido de azufre y un óxido del metal sólido. A este sólido del metal, a este óxido de metal, perdón, este, se lo denomina calcinado y se tratará en otras etapas para llegar al producto deseado. Y bien, después está también la fusión, la cual implica que al menos un producto bien presente eh, se funde, es decir, pasa de estado sólido a estado líquido. Generalmente la temperatura de reacción se obtiene mediante carbón, coque, ¿sí? Lo más común es que se use coque, que es un tipo de carbón limpio, que no genera impurezas, que no van a ser incorporadas a la estructura del metal. Este, y bueno, es una reacción bastante simple, bien, se produce monóxido de carbono, bien, que lo que va a ser a aceptar un oxígeno presente en el aire. Esta reacción desprende mucho calor, bien, que es la que suministra la energía necesaria para que el metal se funda y se separe de la ganga. Generalmente en esta etapa, en estos procesos, las impurezas se separan del metal de interés por flotación, es decir, eh, el calor funde el metal y el resto de las impurezas, la ganga o escoria que se llama generalmente en este proceso, va a flotar por encima del metal y después es muy fácil de separar. Bien, las operaciones por vía húmeda, tenemos la lixiviación que previamente algo hablamos, consiste en separar las sustancias contenidas en una matriz sólida, bien, por ejemplo un mineral que se llama fase portadora. Generalmente conviene disminuir o tener un tamaño de partícula pequeño para hacer una lixiviación. Por ejemplo, pueden tomar acá en cuenta un ejemplo de la vida cotidiana, el café. Preparar un café en manga es una forma, es una lixiviación, ¿sí? Donde el material de interés queda en el líquido, ¿sí? Es una extracción. Este, Bien, y después está la precipitación, que, bueno, lo que se busca es formar un sólido a partir de una solución líquida, el cual contenga mi material de interés. O el caso inverso es que eh, por precipitación yo busque eliminar alguna de las impurezas que contiene el líquido. ¿Bien? Este, y bueno, para ir cerrando un poco el tema del curso, voy a hablarles un poco de la metalurgia del litio. Bien, el litio, para la producción del litio, bien, existen actualmente dos vías, que es a partir de metales, perdón, de minerales, ¿sí? De menas sólidas, ¿sí? De minerales sólidos, generalmente es pomudeno, o de salmueras naturales, como ese, bueno, hay muchos depósitos de litio en forma de salmuera alrededor del mundo, hay varios. Este, pero bueno, los dos tienen como principal objetivo llegar hasta el carbonato de litio, que es súper estable y da pie a diferentes tratamientos para llegar eh, eh, a varios productos, ¿sí? Bien, el espumudeno generalmente se concentra, bien, está la parte mineralúrgica del proceso, en la cual bueno, pasa por una molienda, una concentración, después viene una etapa donde se extrae litio, ¿sí? Mediante lixiviación ácida, ¿sí? Se usa ácido sulfúrico. Después viene una etapa de purificación, donde tiene
entra en acción carbonato de sodio, ¿sí? Ahí lo que ocurre es un intercambio a nivel, digamos, de molécula. El sodio es reemplazado por litio y formamos carbonato de litio. Y bueno, en las salmueras naturales es, digamos, el proceso es bastante más sencillo, es más económico. Bien, el problema es que es un proceso muy largo porque requiere, como la concentración no es tan alta de litio, ¿sí? Los costos son, hay que tener mucho cuidado con el tema de costos. Entonces tiene que ser un proceso barato. Y por ser un proceso barato, toma bastante tiempo. Lo que se hace es extraer la salmuera, eh, se la deposita en piletas, donde lo único que se hace es dejar que evapore. Esta evaporación de agua lo que produce es concentrar el litio disuelto. Una vez que alcanza la concentración deseada, se empieza el proceso de purificación. Este proceso obviamente cambia dependiendo qué otras cosas estén disueltas en esta salmuera, para finalmente dar como resultado carbonato de litio, igual que con el tratamiento del espumudeno. Bien, a partir del carbonato de litio se pueden generar muchísimas, pero muchísimas productos de a partir de litio, hidróxido de litio, bromuro de litio, cloruro de litio. Se pueden generar compuestos específicos para el área de vidrio y cerámica, para la industria del aluminio. Se puede generar litio metálico. Generalmente se produce a partir del cloruro de litio. Y bueno, el litio metálico se usa para generar aleaciones. Por ejemplo, es muy común alearlo con aluminio. Se usa para fusión nuclear, se usa para baterías, se usa para hacer compuestos orgánicos de litio. Y también se usa para combustibles de cohete. Bueno, y para cerrar la presentación, los usos y aplicaciones del litio, como verán, esto me tomé el trabajo de ponerles esto para que vean que el litio no solamente se usa en las baterías del celular o de los autos eléctricos tan comunes o que están ganando fama hoy en día, sino que es muy amplia la aplicación que tienen, ¿sí? Bueno, no voy a entrar en el detalle de dónde se usa, pero les dejo la lista para que ustedes le den una leída porque, bueno, es realmente interesante. Bueno, esta ha sido toda la presentación. Espero que les sirva y que le hayan prestado atención. Cualquier consulta no duden en contactarnos. Y sin más, me despido. Adiós.